Muy bien, buenos días. Primero agradecer a los músicos que todos los domingos nos ministran, nos sirven a través de la música. Yo me quedo con esa canción que dice, anclado estoy en Cristo, yo confiaré en Él. Yo estoy leyendo ahora los Evangelios, me toca por mi lectura así la Biblia en un año y estoy leyendo acerca de la vida de Jesús y realmente allí donde Jesús va todo lo cambia. Y aquel que confía en Él nunca es decepcionado. Así que yo estoy anclado en Él. Y en esta serie lo que queríamos hacer a lo largo del verano, como es tradicional aquí en la iglesia de hacer la serie del verano, es motivarnos a considerar de nuevo la palabra, a leer la palabra, a reflexionar en la palabra, a obedecer la palabra, a aplicar la palabra, porque si Dios ha hablado, ¿qué otra cosa mejor podemos leer que su palabra, ¿no? Así que vamos a ver si el Señor nos motiva y nos dirige a ir más a la palabra, porque decíamos la semana pasada que se ha hecho una encuesta entre gente que asiste regularmente y fielmente a la iglesia cada domingo, pero sin embargo todavía no es un hábito la lectura ordenada de la palabra de Dios. Así que en el Salmo 119 encontramos muchas cosas sobre la palabra y sobre el Dios de la palabra. Hablábamos la semana pasada que iniciamos la serie hablando del camino a la felicidad. Decíamos que la felicidad no se busca desde el punto de vista bíblico, no se busca, cosa que hace todo el mundo cuando ya está aquí en esta tierra, es empezar a buscar la felicidad del primer momento, sino que la felicidad te encuentra cuando te conduces y eres como tienes que ser. Así es como que una consecuencia de una manera de ser y de una manera de obrar. Ahora, hoy, en la segunda sección del Salmo 119, vamos a ver la segunda letra. Como ya habéis visto ahí, está todo organizado según el abecedario hebreo y cada porción corresponde con una palabra que está hecho en acróstico. Y hoy corresponde la letra segunda, la letra Bet, en la que el salmista lo que va a hacer es que se va a presentar como un hombre que ha vivido ya la vida, como un maestro experimentado en la vida que quiere dar un consejo a los jóvenes. ¿De acuerdo? Así que hoy vamos a hablar de esto, pero como todos nos consideramos jóvenes, puede que haya alguien que diga, bueno, como se trata de los jóvenes, esto no es para mí, porque yo ya no soy joven, pero como todos nos consideramos jóvenes, ¿no? ¿A que sí? Pues este mensaje es para todos, es para todos nosotros. Entonces, el autor se coloca en el lugar del joven que todavía tiene toda la vida por delante, cosa que no tiene el que escribe esta porción, ¿de acuerdo? Y le dirige unos consejos que harán que el camino de su vida sea mejor, ¿de acuerdo? Y que evite algunos peligros y que tome correctas decisiones que seguro que van a influenciar, a determinar el resto de su vida. Así que es un tema muy interesante porque habla del camino de la vida del joven y cómo caminar, cómo vivir la juventud y cómo vivir la vida, que es como un camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque aquí en esta segunda ocasión, en esta segunda oportunidad, en torno a este salmo, podemos ver cómo tú nos hablas y cómo tú nos aconsejas en cuanto a nuestro camino, el camino de cada uno. Seamos jóvenes, seamos mayores, Señor. La vida es un camino que podemos andar bien o podemos andar regular o mal. Pedimos que nos ayude, Señor, a evitar los peligros del camino y de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Decía esto de la importancia de tomar buenas decisiones porque probablemente algunas de las decisiones, si eres ya mayor, de las que te avergüenzas de tu vida, las hiciste cuando eras joven. Yo tengo por ahí algunas cosillas, siempre he sido muy bueno, he sido una buena persona y tal, pero siempre hay alguna cosilla por ahí, cuando uno lo piensa, dice, no me siento muy orgulloso de aquello. Y eso fue cuando yo era joven. Así que probablemente cuando seamos mayores y consideremos nuestra vida, pues miremos hacia atrás, pues no nos sentiremos muy orgullosos de algunas cosas que hicimos, de algunas decisiones que tomamos cuando todavía éramos jóvenes. Estaba mirando por ahí, por internet, y entonces se ha hecho una encuesta entre gente joven y me pareció muy interesante. Bueno, la encuesta es interminable porque hay un montón de participación. ¿Cuáles son los errores que cometemos cuando somos jóvenes?
Se lanza una pregunta y hay muchos jóvenes que contestan a esa pregunta. ¿Cuáles son los errores que cometemos cuando somos jóvenes? Y yo voy a presentar 5. Seguro que hay algunos más, pero 5 que me llamaban la atención. En primer lugar, alguien decía, nos preocupamos mucho por lo que los demás piensen de nosotros. Me preocupa mucho lo que más piensen de mí. Muchas veces hacemos cosas, no porque estamos de acuerdo con esas cosas, porque ¿qué van a pensar de mí si no hago esas cosas? Si no he visto de esta manera, sí. Si no pienso de esta determinada forma. Así que decía alguien, me preocupa muchísimo por lo que demás, me preocupaba muchísimo cuando era joven por lo que los demás pensaran de mí y tenía mucho miedo al rechazo y a la vergüenza. Otra persona decía, otro error que yo cometí cuando era joven es otra persona, decía, no asumir responsabilidades. En este caso era una chica y decía, yo era la verdadera encarnación de una chica fiestera. Mi lugar favorito en el mundo, el lugar en el que mejor me sentía, no era mi casa, era la discoteca. Era la discoteca, decía ella, ¿no? Era libre, allí me sentía libre de toda responsabilidad. Pensé que era una vida que podría seguir viviendo hasta el día de mi muerte o hasta que mis pies se me cayeran de bailar. Y fue una idea errónea desde la chica que yo tenía acerca de la juventud. La tercera persona decía, mira, el peor error que yo he cometido es no medir las consecuencias de mis actos, de mis decisiones. Hace tiempo tuve una relación de la cual tuve como consecuencia un embarazo no deseado. Y yo no quería a esa persona, pero nació una criatura y ahora me arrepiento mucho de lo que hice. Sé que es vergonzoso escribirlo y me merezco las críticas, pero cuando eres joven no mides las consecuencias de tus actos. Crees que todo es fácil, sin pensar que las cosas que hagas y las decisiones que tomes pueden traer graves consecuencias para el resto de tu vida. El número 4, la cuarta persona decía, el mayor error de los jóvenes es pensar que siempre serán jóvenes. Hace poco yo tenía 18 años y era un idealista. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, tengo 37 años, un hijo, un mal trabajo, una hipoteca y menos pájaros en la cabeza. Sí, tengo menos pájaros en la cabeza. Y ya la quinta persona decía, el mayor error que cometí cuando era joven es no escuchar como debí haber escuchado el consejo de mis padres y hacer caso omiso de sus consejos y advertencias. Y nadie como el joven. Los que son jóvenes que no se sientan ofendidos, ¿no? Pero los que hemos vivido ya sabemos de lo que hablamos. Que nadie se sienta porque sea joven ahora ofendido, mira, y tal, no, yo no soy así, yo no voy a actuar de esa manera, no estoy hablando contra los jóvenes, pero el que escribe este salmo sabía de lo que estaba hablando y estaba dando un consejo, ¿no? ¿De acuerdo? Nadie como un joven necesita un consejo. Un consejo de alguien que sea ya experimentado y que haya vivido la vida. Un consejo que siempre será para su bien, que si recibe ese consejo esa persona, mostrará sabiduría. Y si rechaza el consejo de esa persona, mostrará insensatez. Eso es todo lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Que es un insensato aquel que no hace el consejo, que no hace caso al consejo, ¿de acuerdo? Así que al rechazar el consejo estamos también mostrando nuestra falta de sabiduría y nuestra propia insensatez. Pues eso es lo que va a hacer el salmista ahora en esta segunda porción del Salmo 119, dar un consejo a la juventud, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente, ¿con qué limpiará el joven su camino? La semana pasada nos hablaba de el camino a la felicidad, ¿dónde lo encontramos? Con guardar tu palabra, él responde, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así que es un consejo para el joven, que todos lo somos, para andar en el camino de la vida. A algunos les queda mucho todavía por andar, a otros quizás menos, pero todos estamos en ese camino de la vida. El salmista parece ser, cuando se habla de quién escribió este salmo, en esta ocasión parece ser que es joven,
que es joven, que habla a otros jóvenes, pero puede ser también que no sea joven, sino que sea mayor y que se quiera poner en el lugar del joven para decirle al joven lo que él haría si ahora fuese joven como él. Y se quiere poner, siendo mayor, se quiere poner en el lugar del joven para decirle lo que él haría si ahora volviese a ser joven. Y yo creo que es algo que todos podemos hacer. No somos jóvenes ya somos mayores, pero si estuviera en tu lugar, ¿no? Pues yo ya he pasado por ahí y yo quizás me pensaría eso, ¿de acuerdo? Y lo que él dice, si yo estuviera en tu lugar, si yo fuese joven, si yo volviera a ser joven, en primer lugar, yo guardaría la palabra de Dios. Hay varias cosas que le dice, que son acciones en la vida del joven, en el camino del joven, pero también son utilidades de la palabra de Dios. Podemos hacer un mensaje de estas dos perspectivas, ¿no? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? En primer lugar, para guardarla, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo haría si tengo toda la vida por delante? Mira, yo guardaría la palabra de Dios. Buscaría a Dios con todo el corazón. No me desviaría de la palabra de Dios. Memorizaría la palabra de Dios. Con todo el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizaría la palabra de Dios. Aprendería la palabra de Dios. Compartiría la palabra de Dios. Encontraría satisfacción en la palabra de Dios. Meditaría en la palabra de Dios. Consideraría los consejos de la palabra de Dios. Me regocijaría en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y no me olvidaría, al final de la porción, no me olvidaría de la palabra de Dios. Así que todo esto es la palabra de Dios para el salmista que ha vivido. Y especialmente también puede serlo para el joven que se enfrenta a multitud de peligros y de decisiones, ya que tiene toda la vida por delante. Yo creo que decía que muchos de los errores que cometimos, los cometimos cuando éramos jóvenes y también yo creo que muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos también cuando somos jóvenes. Y esas decisiones pueden dirigir nuestra vida en una dirección o en otra. Por lo tanto, ya que tenemos toda la vida por delante, estos son los consejos, ¿de acuerdo? Para andar en el camino del joven, en el camino de la vida. Los peligros y también las decisiones que podemos tomar. Así que vemos aquí la utilidad de la palabra de Dios en el camino del joven, en la vida del joven, y en definitiva la utilidad de la palabra de Dios para todos nosotros que estamos en el camino. En primer lugar dice, yo guardaría la palabra de Dios, lo cual quiere decir que la palabra de Dios se guarda. No solamente se conoce, sino se guarda. Él plantea una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ya tiene la respuesta. ¿A que sí? No dice, bueno, ¿cómo lo hará? Ya tiene la respuesta. O sea, plantea una pregunta para la que ya tiene una respuesta y afirma con guardar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esta es la mejor herramienta para andar en el camino. Con guardar tu palabra responde. Así que todas las personas mayores, la verdad es que piensan en los jóvenes. O sea, cuando seáis mayores, veréis a los jóvenes y diréis, hay que ver, están en un momento difícil, ¿no? Que si los estudios, no saben qué hacer con su vida, si se van a casar con esta persona, con aquella, si alguien, todas estas cosas, ¿no? Decisiones que tienen. Y la verdad es que los mayores miran con simpatía, ¿no? A los jóvenes porque saben lo que tienen por delante, de lo que tienen que decidir en ese momento, ¿a que sí? Pero también con los niños. Cuando uno es mayor, mira a los niños y dice, madre mía, ¿qué será de ellos? ¿O no? ¿A que sí? A lo mejor uno cuando es joven no piensa, pero cuando uno ve a los niños pequeños por ahí dice, madre mía, ¿qué serán estos? ¿Qué será de sus vidas dentro de 40, 50 años? Así que, ¿por qué? Porque ya hemos vivido la infancia, hemos vivido la juventud y miramos con simpatía a los que todavía no han dado el camino, ¿de acuerdo? Así que ya que él ha pasado por ahí, pues, y ya que el camino del joven es más largo que el camino del viejo, ¿de acuerdo? Porque ya ha quemado o ha vivido gran parte de ese camino, pues él va a transmitir este consejo. Y él dice, yo sé que el camino de la vida del joven está lleno de obstáculos. Cuando habla de limpiar el camino, nos viene a la mente un camino que no es limpio, un camino que no es despejado. Es como si hubiese un huracán. ¿Habéis visto estas escenas de los huracanes? Que los árboles, las casas y la carretera está inundada, está llena de obstáculos, de piedras, de restos de casas, de árboles. El camino de la vida no es fácil.
está lleno de obstáculos. Y para caminar por ese camino hay que limpiar el camino de ciertos obstáculos, de ciertas malezas o restos que están ahí en el camino, ¿de acuerdo? Así que debe ser limpiado para poder caminar por la vida sin peligro. O sea, ¿cuáles son los peligros del camino del joven o el camino de la vida, ¿no? Mira, había un profesor del seminario, curioso, que estaba pensando en esto. Digo, yo esto lo he visto antes en una clase y es curioso cómo la sociedad va cambiando, pero al mismo tiempo hay cosas que se repiten. Entonces, él hablaba hace ya bastante tiempo de los peligros que observaba en la vida y en el camino del joven, y él decía que la generación de hace 40 años o 35 años era una generación relativista en la que no hay ni verdad ni mentira. Eso hace todo ese tiempo y sigue siendo así. Puesto que todo es relativo, ¿de acuerdo? Puesto que no hay verdad y mentira, pues todo me está permitido. Ese es el relativismo moral, ¿no? O el relativismo ético, o el relativismo en cuanto a las cosas de la vida. O sea, no hay bien ni mal, por lo tanto todo me es permitido. Y esa generación era una generación relativista. ¿Se mantiene eso hoy día? Pues sí. En segundo lugar, hablaba de una generación hedonista, o sea, que lo que busca es el placer inmediato, disfrutar de la vida, de todo lo que te puedas llevar, porque eso es lo que te vas a llevar. O sea, el hedonismo es poner el énfasis en disfrutar, en pasártelo bien, etcétera, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, vivir en la hora a tope, sin importar las consecuencias y sin importar también el día de mañana. Y de hecho, a veces los consejos de los mayores son: disfruta, hijo, de la vida ahora que eres joven, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es eso. La Biblia habla de eso, en la Biblia de Eclesiastés, ¿no? O sea, disfruta de la vida, pero con sabiduría. Pero esa generación era hedonista. La es también ahora la sociedad joven actual. Dice también que era una generación manipulada, o sea, en la que todo el mundo manipula a los jóvenes a través de la publicidad, que quiere que te pongas esto, que te compres esto, que vivas de esta manera, que hagas aquello para sacarte la pasta, para sacarte el dinero. Una generación a la que se le miente para manipularla de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Y también ahora añadimos, y yo creo que estos son peligros de la juventud de ayer y de hoy, yo añadiría ahora, cosa que no era en el pasado, una generación confundida en su identidad. Una generación confundida en su identidad. En la que hemos llegado a un punto en la que ya no importa si eres hombre o mujer, sino cómo te sientas. Si eres un hombre, pero te sientes mujer, eres una mujer. ¿Me entiendes? Entonces, hasta ese punto llega el relativismo en el que ya te confunden a nivel de identidad personal. Ese problema no era tan evidente hace 30 años, pero ese es un problema nuevo. Nuestra sociedad no sabe bien qué es. Así que estamos confundidos también en el aspecto de la identidad. Así que esos son algunos de los peligros así generales. ¿Y cómo podemos andar, si somos jóvenes, cómo podemos caminar en medio de un camino que está lleno de esta maleza, de estos obstáculos, ¿no? ¿Con qué limpiará, dice el salmista, el joven su camino? Por lo tanto, es un camino que tiene que ser limpiado. La palabra aquí, camino, es como hacer un sendero recto, libre de obstáculos, como trazar una carretera y caminar por una carretera que sea recta, ¿no? Que cuando mires para atrás veas que el camino es recto, ¿de acuerdo? Pues eso, ¿con qué limpiará y hará que el joven, que el camino por el que anda, las decisiones que tome, pues sean rectas, ¿no? Porque cada uno, en un sentido, va marcando un surco, un camino en su vida, ¿no es verdad? Y con sus acciones. Es muy interesante hacer un bosquejo del camino de tu vida. O sea, es poner una línea y decir, el día que naciste, y que la línea se dirija hasta el día en el que vives ahora, ¿no? Y entonces,
reflexionar sobre la vida y cuáles han sido tus años buenos y cuáles han sido tus años malos, años difíciles, años en los que tomaste decisiones que luego fueron tremendas consecuencias que pagaste, para poder ver un bosquejo así, con una línea, ¿no? ¿De acuerdo? De cómo hemos vivido nuestra vida. Y claro, pues eso, ¿no? Poder intentar vivir, y es lo que pretende el salmista y también lo que pretende la palabra de Dios, es que hagamos un camino recto. Y entonces él dice que para marcar una línea de la que luego no te avergüences, hay mucha gente que te dice: yo es que he perdido 5 años de mi vida. Y es verdad, hay gente que por una decisión ha perdido 5 años de su vida, ¿no? Y ha determinado una gran parte de su vida. Esto es así. Entonces, para que nuestro camino sea... Esto no quiere decir que va a ser un camino perfecto, que va a ser un camino limpio completamente. Habremos cometido algunos errores, pero que los errores sean mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los peligros, los que están en el camino? Y él lo tiene muy claro ya. Dice: con guardar tu palabra. Bueno, tú le dices a un joven hoy que lo paras por la calle, le dices: oye, haz caso a lo que dice la Biblia, y se reirá de ti, ¿de acuerdo? Pero yo os digo que es lo que un padre cristiano va a decir a su hijo, que tiene toda la vida por delante. Mira, hijo, pues te puede parecer algo, nada, eso de la Biblia, eso de lo que Dios dice, pero hazle caso a la Biblia, haz caso a lo que Dios te dice. Por eso tiene muy clara la respuesta. A lo mejor cuando él hubiera tenido 18 años, guardar la palabra no hubiera sido lo primero que le hubiera salido, ¿a que no? A lo mejor hubiera dicho: ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, pues podría haber dicho otra cosa, pero aquí lo que dijo fue: con guardar tu palabra. Y es porque él había aprendido, porque probablemente él había cometido algunos errores en su propia vida, en su propia juventud. Así que una buena trayectoria, marcar un camino más o menos recto, mantenerse puro, limpio también como joven, son tentaciones del camino. Pero eso no ocurre automáticamente. O sea, el camino no se convierte en un camino recto y limpio a medida que tú vas caminando. O sea, el camino se limpia en la medida que tú vas decidiendo. O sea, son las decisiones de la vida los que van determinando la rectitud del camino. Quiero decir que esto no es automático. No es porque seas cristiano y vengas a la iglesia que ya tienes la seguridad de que todas tus decisiones van a ser fantásticas, son correctas, ¿me entendéis, no? Entonces, es un proceso, ¿de acuerdo?, en el que poco a poco podemos ir cayendo y que tenemos que decidir en relación a las decisiones que estamos tomando. Quiero decir que no ocurre accidentalmente aquello. Ocurre porque tú has decidido que pase, porque probablemente había otra opción, había otra posibilidad. ¿De acuerdo? Pero al final decidiste por ese camino y eso determinó un dibujo en tu historia personal de vida. ¿De acuerdo? Así que si uno quiere limpiar su camino, que sea recto, andar con cuidado por el camino de la vida, la tentación natural del ser humano no es hacer lo correcto. Lo que nos sale es lo incorrecto. Por eso habla de guardar tu palabra, porque es que la tendencia, la inclinación natural del ser humano, lo dice la Biblia, es hacia el mal. Y por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, obedecer tu palabra. Así que guardar la palabra es el mejor antídoto para los peligros, los obstáculos en el camino que puedan presentarse en la vida del joven. Así que si quieres, joven, que tu camino sea recto, limpio, puro, debes guardar y obedecer la palabra de Dios. Si no quieres avergonzarte mañana por algo que hiciste cuando eras joven, si no quieres reprocharte de una decisión que tomaste que fue incorrecta y sufrir las consecuencias, pues guarda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios enfrenta el relativismo. O sea, cuando vamos a la Biblia encontramos que el bien y el mal existen, que existe lo correcto y lo incorrecto.
las buenas decisiones y las malas decisiones. Al final, el relativismo dice, mira, todo eso es relativo. ¿Entendéis? Entonces ya no hay referencias. Y las referencias son tus propios sentimientos, tus propios deseos. Y eso es lo que va normalizando tu vida, eso es lo que va, o podríamos decir, mandando en tu vida. No ya lo que dice la palabra de Dios, sino lo que tú deseas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la palabra de Dios enfrenta el relativismo, también combate el hedonismo. Aquello de que comamos y bebamos, que mañana moriremos, esto es la vida del hombre, pues no es así. Hay algo muy interesante en la vida de San Agustín, ¿sabéis? El santo San Agustín, ¿no? Que vivió una vida perdida, una juventud perdida, pero su madre, que era cristiana, estaba orando por su hijo, ¿no? Y al final Agustín encontró al Señor y, bueno, fue un padre de la Iglesia, un personaje muy importante en el cristianismo. Y él cuando era joven, decía, Señor, hazme casto, pero no todavía. Señor, hazme casto sexualmente, manténme en mi sitio sexualmente, que haga lo correcto en ese aspecto, pero todavía no. Pero no todavía. Luego él se arrepintió de eso, porque, como digo, tuvo una vida perdida, pero luego, gracias a las oraciones de su madre, pues él llegó al Señor. Pero fijaros, ¿veis? No todavía. Lo cual quiere decir, ¿qué es lo que no haría cuando era joven? Después fue un santo, pero cuando era joven, ¿de acuerdo? Así que el mundo nos va a decir, mira, diviértate, que eres joven, disfruta todo lo que puedas, ya tendrás tiempo para hacer lo correcto. Total, si luego cuando te mueras, 5 minutos antes de morir, te pide perdón al Señor y te perdonará. Te digo que no podrás hacerlo. Eso también lo enseña la Escritura. Aquello que dice, bueno, yo voy a vivir la vida, después como el Señor me va a perdonar. En ese momento no vas a poder. Por eso dice el Señor, dice, hoy es el día de la salvación. O sea, como tú lo postergues para mañana, ese mañana no va a suceder, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahí se combate también en la Biblia, haciendo caso a la Biblia, el hedonismo. Y la palabra de Dios también rebate este concepto de la crisis de identidad. Nos dice lo que somos, porque Dios nos ha creado de la manera en que nos ha creado. Así que guardar la palabra es el consejo del salmista para los peligros que se presentan en la juventud. Decía Spurgeon, joven, la Biblia debe ser tu mapa y debe ejercer gran vigilancia para que tu camino sea de acuerdo con sus instrucciones. O sea, debes ejercer gran vigilancia para que tu camino sea de acuerdo con sus instrucciones. Debes prestar atención a tu vida diaria, así como estudiar tu Biblia. Y debes estudiar tu Biblia para poder prestar atención a tu vida diaria. Un juego de palabras, ¿de acuerdo? Estudiar tu Biblia para poder prestar atención a tu vida diaria. Con el mayor cuidado, un hombre se extraviará si su mapa lo engaña. Pero con el mapa más preciso, aún se perderá si no presta atención. Se perderá si no tiene mapa, pero teniéndolo también se puede perder si no atiende y presta atención a ese mapa. Así que esta es la enseñanza también de este Salmo, también del libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 10 al 12, cuando dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, cuando considerares la palabra de Dios y su consejo, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidad. Así que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con hacer caso y guardar lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, le dice que haría lo siguiente. Dice que buscaría a Dios con todo el corazón. ¿Veis? No solamente buscar la palabra, ese libro que habla de Dios, sino también buscar al Dios de la palabra. Eso lo vimos también la semana pasada, cuando dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Así que él es un ejemplo de cómo guardar la palabra de Dios que ha dicho que hay que guardar en el versículo anterior. Hay una parte humana, ¿de acuerdo?, que muestra la intención que él tiene que tener. Con todo mi corazón yo te he buscado, es algo que tú tienes que hacer, pero también reconoce una propia debilidad suya, ¿no? Y es que no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, él sabe que si no tiene ayuda, va a meter la pata. ¿A que sí?
Por lo tanto, Señor, yo voy a esforzarme en guardar tus mandamientos, pero tú no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes tomar malas decisiones, porque como tú no me asistas, como tú no me ayudes, las voy a tomar. Por lo tanto, está pidiendo ayuda al Señor, porque si lo hace solo, yo me pierdo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no plantea un concepto de la vida cristiana legalista, que todo depende de ti, de lo que tú tienes que hacer, de que seas bueno, de que hagas caso, sino que también contamos con la ayuda de Dios en esa intención, ¿de acuerdo? Señor, yo solo no puedo, por favor, no me dejes desviarme, no me dejes tomar malas decisiones, ¿de acuerdo? Líbrame del mal, como dice el Padre Nuestro. Así que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nos dice el salmista, con buscar a Dios con todo el corazón. En tercer lugar, dice, yo en tu lugar también memorizaría la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no solamente se puede leer, sino también que se debe memorizar. Y es una manera de limpiar el camino. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo pregunto, bueno, ¿cómo se guardan estas cosas en el corazón? Se guardan en el corazón porque se saben, porque se conocen. ¿De acuerdo? Y una manera de guardar algo en el corazón es conocerlo, es saberlo. Y entonces podemos decir que lo almacenas en el corazón. Eso viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos diciendo antes, en el tiempo de los candidatos al bautismo, ¿no? Es que el conocimiento nos libra de muchos errores. Pero no solamente esto por ser cristiano, sino una persona que no sea cristiana, que sea atea. Yo siempre digo esto, la gente piensa, que eso es para los cristianos. Mira, si tú desconoces ciertas cosas, te van a engañar. Se van a aprovechar de ti. ¿De acuerdo? El conocimiento es un buen antídoto para librarnos de ciertas situaciones y de ciertos errores en la vida. Por lo tanto, es importante memorizar la palabra de Dios. Yo me acuerdo, y ya lo hemos hablado otras veces, de cuando conocimos al Señor, hace tiempo se enfatizaba mucho y muchos creyentes llevaban en su bolsillo un taco de versículos con promesas de la Biblia que iban leyendo en el coche, en el autobús, en el tren, cuando viajaban, para conocer las promesas que estaban ya en tu mente y que luego podías tú aplicar, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero madre mía, si estás hecho polvo, si te rodea un montón de adversidad y desconoces eso, no podrás decir, yo me voy a sobreponer, no por mi fuerza, sino porque tengo el Cristo, tengo el Señor conmigo y yo todo lo puedo. ¿Me entendéis? Es el conocimiento de la palabra la que en un momento determinado el Espíritu Santo trae a nuestra vida para poder tomar la decisión. Si tú desconoces lo que dice la Biblia, tomarás una decisión informado por tu propio parecer, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo se guardan los dichos en el corazón? Conociendo la Biblia, importante conocerla, leerla, pero también memorizarla. Dice alguien que cuando uno conoce y memoriza la Biblia, logra, y esto es verdad, que su percepción, que su entendimiento y que sus decisiones sean formadas por la palabra de Dios. No es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuando tú tienes esa información, pues luego esa información informan a tu decisión. Si no tienes esa información, si no está en tu corazón, si no la conoces, si la desconoces, en ningún momento puedes acudir a esa información para una determinada situación. Al mismo tiempo, el conocimiento adquirido por la memorización de la palabra de Dios se convierte en una fuente de información en un momento de necesidad y en un antídoto para no pecar contra Dios y hacer un camino que sea derecho. Hay una frase que me gustó porque aparece en algunas Biblias y dice lo siguiente: este libro te va a proteger del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. ¿A que sí? O sea, este libro te protegerá del pecado, pero el pecado te va a alejar de este libro. Por lo tanto, yo en tu lugar memorizaría, conocería, atesoraría la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
memorizando la palabra de Dios para informar nuestro pensamiento, nuestras decisiones. En cuarto lugar, aprendería la palabra de Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Alguien que quiere aprender, que sigue aprendiendo. Yo siempre digo a la gente que se bautiza o a los nuevos convertidos, o sea, que sea tu fe, que no sea la fe de tus padres, que no sea la fe del pastor que te gusta mucho, o aquel predicador que sigue, no, que sea tu propia fe, que aunque mañana tu padre y tu madre dejen de ir a la iglesia, tú sigas en la iglesia, que si tu amigo que tanto aprecias deja al Señor, tú sigas, porque tú sabes en quién has creído, que sea tu propia fe, y eso viene cuando tú aprendes por ti mismo de la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Pues aprendiendo de la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Conocer, aprender, guardar, compartir la palabra de Dios. Encontraría satisfacción en la palabra de Dios. Así que el salmista dice que ahora, a estas alturas de su vida, él encuentra más satisfacción en lo que aprende de la Biblia, en la palabra de Dios, que en las riquezas, que en todo lo que haya podido tener. ¿Estamos en un punto en el que nosotros diríamos lo mismo? Mi mayor satisfacción no está en lo que las cosas me pueden ofrecer, sino en lo que la palabra de Dios me ofrece. Encontraría satisfacción en la palabra de Dios, porque valora más a Dios y su palabra que el resto de las cosas. Meditaría en la palabra de Dios. En tu mandamiento meditaré. ¿Qué es meditar? Es más que leer, es más que memorizar. Meditar es darle vueltas y vueltas en la mente para ver cómo tú puedes vivir eso, cómo tú puedes aplicar eso en tu realidad, en tu vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces la meditación te lleva a la sabiduría, porque te lleva a una correcta decisión. Así que nuestros pensamientos se van a convertir en nuestras acciones. Mira, esto es muy importante, ¿no? Lo que haces es consecuencia de lo que piensas. Entonces, si tus pensamientos están informados de la verdad de la palabra de Dios, se convertirán en acciones que reflejen la verdad de la palabra de Dios. Nuestras acciones se convierten en nuestros comportamientos y nuestros comportamientos se convierten en nuestra vida. Al final, nuestra vida es lo que fueron nuestros pensamientos que se convirtieron en acciones, ¿de acuerdo? Que las acciones se convierten en diferentes comportamientos y el comportamiento es tu vida. Por lo tanto, es importante, en tu mandamiento meditaré. Consideraría los consejos de la palabra de Dios. Consideraré tus caminos. Considerar es escuchar el consejo, pero decir, bueno, a mí no me va a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé bien lo que voy a hacer. Considerar es dar un voto de confianza a lo que se te dice. Yo voy a considerar, no solamente saber, ¿me entendéis? Sino voy a tenerlo en cuenta y voy a respetar ese consejo. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en la palabra de Dios. Tiene que ver con el gozo que produce estar viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y no me olvidaré, dice finalmente, no me olvidaré de la palabra de Dios. Mira, todo eso puede hacer la palabra de Dios por nosotros y todo eso podemos hacer nosotros para que nuestro camino en la vida esté limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ese camino que está lleno de obstáculos, de dificultades, que pueden llevarte a malas decisiones y a pagar las consecuencias. Pues con la herramienta de la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios, buscando a Dios con todo el corazón, no desviándote de la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, encontrando satisfacción en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, considerando los consejos de la palabra de Dios, regocijándonos en la palabra de Dios, no olvidándonos de la palabra de Dios. Al final de la vida de esta persona, del salmista, vemos que la palabra de Dios era sumamente importante, ¿no? Y era su consejo para el joven. Y es lamentable que no siempre nosotros pensamos que esa es la solución.
sí, la palabra de Dios, pero yo tengo mis propias decisiones, mi propia opinión. Y él llega a la convicción de que esto es así. Y por lo tanto lo que está también haciendo es plantear un desafío a los jóvenes. Él, que ya está al final del camino, plantea un desafío a los que están comenzando el camino, a los que son jóvenes. Y probablemente yo me temo que él escribe de esta manera porque los mayores errores de la vida del salmista los cometió en su juventud. Y por eso da este consejo. Y quizás sea también porque sabe, y tú también, como yo, que probablemente algunos de los errores de tu vida, ahora que eres mayor, los cometiste cuando eras joven. Y son cosas que hiciste de las que no te sientes muy orgulloso. Y por eso plantea un reto. Y él está diciendo, mira, vive tu vida dando la espalda a Dios, a su palabra. Comprométete con el placer, con la impureza, con una vida desordenada. Mientras yo, por el contrario, voy a procurar andar por los caminos del Señor. Voy a limpiar esos obstáculos que pretenden desviarme. Voy a tener cuidado de cómo ando, dónde piso. Y voy a entregar mi vida a Dios y a su palabra. Vamos a ver al final de la vida quién va a ser más feliz. ¿No? Por eso, cuando estos salmos que hablan de no tengáis envidia de aquellos que prosperan, ¿no? Es uno, bueno, todo eso es temporal, pero espérate un poco más adelante. Al final del camino nos vemos. Tú vives de manera desordenada, haz lo que quieras, vive como quieras, no hagas caso de nada ni de nadie. Y vamos a vernos dentro de 50 años, a ver quién ha vivido una vida más plena y una vida más feliz. Por lo tanto, termina contestando algo que él ya sabe, no es que él tenga dudas, porque al final de su vida ha llegado a la convicción que limpiar el camino de la vida se hace y debe hacerse guardando, considerando la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Pero no la palabra de Dios como una cosa, mira, es que los evangélicos te obligan a leer la Biblia, ¿no? Es que yo digo, es que está llena de verdades para la vida. Cuando tú conoces a Jesús y lo que dice, es que no hay nadie que pueda aconsejar mejor que Jesús. No hay mejor consejo que podemos encontrar para vivir la vida que lo que encontramos en la Escritura. Por eso dice el salmista al final de su vida que el camino de la vida se limpia, se anda rectamente, guardando, considerando, memorizando, respetando, como hemos dicho, la palabra de Dios. Pues nos animamos a hacer un camino recto, haciendo caso a lo que Dios dice y su palabra. Amén. Señor, gracias te damos porque siempre toca en nuestro corazón y es verdad, Señor, lo reconocemos que muchas veces no hemos querido hacer caso y nos hemos equivocado. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, a inspirar nuestras decisiones, nuestras acciones con la información que proviene de tu palabra. Señor, y ayúdanos a amar tu palabra. Necesitamos ayuda. No siempre, Señor, la respetamos, la conocemos como deberíamos, Señor. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu, que nos guíe tu palabra a toda la verdad. Te lo pedimos porque también tú quieres hacer eso en aquel que lo desea, que lo pide, que lo anhela. En el nombre de Jesús. Amén.